Hola, buenos días. Yo soy Andrea y hoy vamos a comenzar con la exploración del sistema musculoesquelético. Para empezar vamos a tener que nuestro esqueleto está compuesto por los huesos y por músculos. Vamos a dividirlo en porciones, las cuales van a ser las extremidades superiores o los brazos, que están formados por la parte del brazo y del antebrazo, y las manos. Y la porción inferior, que está formada por la cintura pélvica, con las extremidades inferiores, con el muslo, la pierna y el pie. Para empezar con el primer juego de músculos, vamos a empezar con aquellos que forman parte de la cintura escapular. La cintura escapular está conformada por la clavícula, la escápula y el húmero. El primer músculo que vamos a ver es el músculo pectoral mayor, el cual tiene su origen en la parte anterior de la clavícula, en el borde lateral del esternón, del cartílago intercostal 1 hasta el 7 y en la poneurosis de los músculos transversos del tórax. Este músculo se va a insertar en la tuberosidad mayor del húmero. Este músculo nos va a ayudar a la rotación medial y la aducción del brazo. Continuando con los músculos de la cintura escapular, tenemos el músculo deltoideo o deltoides. Este músculo está conformado por tres cabezas. La primera de ellas tiene su origen en el borde lateral de la clavícula. Este músculo nos va a servir para la anteversión del brazo. En la siguiente cabeza, la cabeza medial o la cabeza acromial, tiene su origen en el acromion y ese nos va a servir para la aducción del brazo. La tercera cabeza o la cabeza espinal o posterior, tiene su origen en el borde lateral de la espina y nos va a servir para realizar el movimiento de flexión lateral del brazo. Estos tres músculos, estas tres cabezas van a formar una sola parte distal que se va a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero. Continuando con los músculos de la cintura escapular, vamos a tener el conjunto de músculos que estén encargados del manguito rotador o de darle el soporte a la articulación del hombro. Estos son el músculo supraespinoso, el cual tiene su origen en la fosa supraespinosa de la escápula, y el infraespinoso, que tiene su origen en la fosa infraespinosa de la escápula. Estos dos músculos van a tener su inserción en el tubérculo mayor del húmero. Continuando con estos músculos, vamos a encontrar el músculo redondo menor, el cual tiene su origen en el borde lateral de la escápula y tiene su inserción en el tubérculo mayor del húmero. El último músculo de los cuatro que conforman el manguito rotador es el músculo subescapular, el cual tiene su origen en la fosa subescapular de la escápula y su inserción en el tubérculo mayor del húmero. Estos músculos nos van a ayudar, además de dar el sostén a la articulación del hombro, nos van a ayudar a hacer diferentes movimientos. El músculo supraespinoso nos va a ayudar con la aducción del brazo. El músculo infraespinoso, el redondo menor y el subescapular nos van a ayudar a hacer una rotación exterior del brazo. Por último, el último músculo que vamos a tomar en cuenta en esta explicación para la cintura escapular es el músculo redondo mayor, el cual, al igual que el músculo redondo menor, tiene su origen en la cara lateral de la escápula y tiene su inserción en el tubérculo menor del húmero. Continuando con los músculos de las extremidades superiores o miembros superiores, tenemos en la parte anterior del brazo el músculo bíceps. Este músculo está compuesto por dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga. La cabeza corta tiene su origen en la apófisis coracoides y la cabeza larga tiene su origen en la tuberosidad supraglenoidea. Estos dos músculos discurren hasta formar una sola vaina, la cual se inserta en la tuberosidad deltoidea del radio. Este músculo nos va a ayudar a realizar la acción de la flexión del antebrazo sobre el brazo. Ahora, realizando la acción contraria a los músculos de la parte anterior del brazo, tenemos a los músculos posteriores del brazo. El músculo más importante de la parte posterior del brazo es el músculo tríceps, el cual está compuesto por tres cabezas. La cabeza larga tiene su origen en la fosa infraglenoidea. La cabeza medial tiene su origen en el tabique medial, intermuscular medial, y la cabeza lateral tiene su origen en el tabique intermuscular lateral.
Estas tres cabezas van a formar una sola vaina que se va a insertar en la superficie superior del olecrano. La función, como ya lo mencioné, es contraria al músculo bíceps. El músculo bíceps, como ya lo revisamos, hace la flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, el músculo tríceps va a realizar la extensión. Para la inspección de la mano, se le va a pedir al paciente que haga una flexión de los dedos y que forme un ángulo de 90 grados. Para la realización de este movimiento, se utiliza el músculo flexor profundo de los dedos y el músculo flexor superficial de estos. Estos van a tener como función flexionar las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas de los dedos. El movimiento antagonista a este va a ser realizado por el músculo extensor superficial de los dedos, que va a estar en la parte dorsal del antebrazo, y va a permitir que los dedos hagan una hiperextensión de 30 grados. Ok, para la siguiente parte de la exploración se le va a pedir al paciente que toque con la punta de sus dedos la base de todos los dedos, así. Para esta exploración se necesita que el paciente utilice 3 músculos principalmente: el opositor del pulgar, el flexor del pulgar y el aductor del pulgar. Para la siguiente parte de la exploración se le va a pedir al paciente que abduzca los dedos. Para realizar este movimiento se utilizan los músculos interóseos dorsales, que son 4, y después se le va a pedir que aduzca los dedos. Para esto se van a utilizar los interóseos palmares. Para abducir el pulgar se van a utilizar 2 músculos principalmente, el extensor largo y corto del pulgar. En el siguiente movimiento se le va a pedir al paciente que con su puño cerrado mueva la muñeca hacia abajo formando un ángulo de 90 grados. Para este movimiento se utilizan 2 músculos principalmente, el extensor radial del carpo y el extensor cubital del carpo. Estos músculos también van a realizar otro movimiento necesario para la exploración. Ahora se le va a pedir al paciente que extienda la palma de su mano y lo mueva en sentido radial. En sentido radial va a tener un ángulo de 20 grados y en el sentido cubital va a tener un ángulo de 55 grados. Ok, ahora vamos a continuar con los músculos de los miembros inferiores. Vamos a comenzar con la cintura pélvica, la cual es la unión de la pelvis con los miembros inferiores. El músculo que vamos a revisar primeramente es el glúteo mayor, el cual tiene su origen en la cara glútea del ilion y en el hueso sacro. Este músculo va a tener su inserción en la tuberosidad glútea del fémur. Las funciones que va a realizar este músculo o que nos va a ayudar a realizar son extensión, rotación externa, adducción y abducción. Profundo al músculo, el glúteo mayor, tenemos el glúteo menor. Este músculo, al igual que el glúteo mayor, tiene su origen en la cara glútea del ilion, entre la cara glútea anterior y la cara glútea posterior. Este músculo se va a insertar en la tuberosidad mayor del fémur. Las funciones que nos va a ayudar a realizar el músculo glúteo menor son rotación lateral, rotación medial, abducción, flexión y extensión. Continuando con la exploración de los músculos del muslo, vamos a hablar primeramente de los planos que conforman a esta sección del cuerpo. Primeramente tenemos el plano anterior, o también llamado anterior femoral. También tenemos el plano medio o medio femoral. E igualmente tenemos el posterior o posterior femoral. Se les dice femorales por el hueso que está en esta sección del cuerpo. En el plano anterior tenemos al sartorio. Este es un músculo que se origina desde la cresta ilíaca anterosuperior y se inserta en la tuberosidad de la tibia. Sus acciones principales son en cadera y rodilla. En cadera se da la flexión, la extensión y la rotación medial. Y en rodilla podemos encontrar la flexión y la rotación medial. Continuando con el plano anterior podemos encontrar el cuádriceps femoral, el cual se compone de 4 músculos. El primero de ellos es el recto femoral, el cual se origina desde la cresta ilíaca anteroinferior
y el surco supraacetabular y su inserción es en el tubérculo de la tibia, y sus funciones principales son la flexión de la cadera y la rotación lateral de la rodilla. La inserción de este músculo es en la tuberosidad de la tibia y sus acciones principales son la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla. Continuamos con el vasto lateral, el cual tiene su origen es en el trocánter mayor y su inserción es en el tendón del cuádriceps, y su función principal es la extensión de la rodilla. Continuamos con el vasto intermedio, el cual su origen es en la cara anterior del fémur. Su inserción es en el tendón del cuádriceps y su función principal es la extensión de la pierna sobre el muslo. El último músculo correspondiente al cuádriceps es el vasto medial. Este tiene su origen en la línea intertrocantérica y su inserción es también en el tendón del cuádriceps. Su función principal es la extensión de la rodilla. Continuando con el plano posterior, vamos a encontrar primeramente al músculo semitendinoso, el cual va desde la tuberosidad isquiática hasta la tuberosidad de la tibia. Entre sus funciones están la extensión de la cadera, la rotación medial y la aducción. Y en la rodilla están la flexión y la rotación medial. El siguiente músculo de la parte posterior es el bíceps femoral, el cual tiene dos cabezas. La cabeza larga tiene un origen desde la tuberosidad isquiática y se inserta en la cabeza del peroné, y la cabeza corta por su parte se origina de la línea áspera y llega hasta la cabeza del peroné igualmente. Entre las funciones de este músculo en la cadera están la extensión, la rotación lateral y la aducción. Y entre las acciones de la rodilla están la rotación lateral y la flexión. El siguiente músculo es el aductor largo. Este está en un plano medial entre el plano anterior y el plano posterior. Este se origina desde el pecten del pubis y se inserta en la línea áspera. Sus funciones son aducción y flexión de la cadera. El siguiente músculo es el aductor mayor. Este se origina en la tuberosidad isquiática y viaja para insertarse en la línea áspera. Entre sus principales funciones está la extensión de la cadera y la abducción de la misma. El último músculo a inspeccionar es el grácil. Este se origina desde la parte inferior del pubis hasta la tuberosidad de la tibia. Sus principales funciones son flexión, extensión y aducción de cadera, y en rodilla está la rotación medial y la flexión. Por último, es necesario mencionar que los músculos de la zona del muslo componen una estructura anatómica llamada pata de ganso. Estos se componen por los tendones del músculo semitendinoso, el sartorio y el grácil, y todos convergen en la rodilla. La pierna está constituido por músculos crurales que se van a unir a fascias que van a permitir la compresión de los músculos y así un buen retorno venoso. La pierna normalmente está dividida en 4 porciones. En un momento vamos a explicar las 4 porciones y los movimientos a la que cada uno está relacionado. Los músculos anteriores de la pierna son el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Estos van a permitir la dorsiflexión del pie, que va a ser un ángulo de 20 grados. Estos también van a tener como característica que durante la marcha van a permitir que el pie no arrastre la punta. El compartimiento posterior se encarga de la flexión plantar.
Entre estos músculos, el más resaltado es el tríceps sural, que está compuesto por los gemelos o gastrocnemios y el sóleo. Estos se insertan en el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. También existe un músculo inconstante que es un sinergista débil. Este es el músculo plantar. Estos 4 músculos tienen la función de la flexión en un ángulo de 45 grados y son inervados por el nervio ciático. Ahora tenemos el compartimiento posterior profundo. En este van a estar el músculo flexor largo de los dedos y el flexor largo del pulgar, así como el tibial posterior. Estos tendrán efectos flexores sobre los dedos. Tenemos el compartimiento lateral. Entre estos músculos vamos a encontrar el peroneo largo, el peroneo corto, que van a ayudar a la flexión plantar y a permitir que la persona se pare de puntas. Estos músculos van a permitir que el pie haga una eversión de 20 grados y una inversión de 30 grados. Con esto terminamos la sección de músculo esquelético. Gracias.